¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La niña de la ventana. Mi nombre es Jessica. Lo que les voy a relatar nos ocurrió a una amiga y a mí cuando regresábamos del trabajo hace como 1 año y 2 meses. Lo recuerdo muy bien. Mi amiga se llama Tina y nosotras trabajábamos en una tienda. Había sido un día agotador. Acabábamos de salir de la escuela y nos dirigíamos a casa para comer e irnos al trabajo. Nos despedimos en el parquecito que queda justo frente a la escuela. Ella dobló la esquina y yo me fui derechito a casa. 1 hora después nos encontramos de nuevo para irnos a la tienda. Se nos había hecho tarde y Tina me dijo que conocía un atajo para llegar a tiempo y que no nos pillara el jefe. Empezamos a caminar y al doblar la esquina nos encontramos una casa abandonada pero en muy buen estado. En la parte frontal tiene 2 ventanas con cortinas y la puerta de madera. Le dije a Tina, qué linda casa, y ella me dijo, cada vez que se me hace tarde, paso por aquí sola y me entran escalofríos al pasar frente a esta casa. Y yo le dije, ay, no seas exagerada, ni que estuviera embrujada o algo así. Sí, me dijo, tal vez sea mi imaginación. Seguimos caminando hasta llegar a la tienda. Trabajamos arduamente hasta las 10 de la noche y Tina me propuso regresar por el mismo camino que veníamos. Yo, para demostrarle que no tenía miedo, le dije que sí. Empezamos a caminar y nos topamos de nuevo con la casa. La calle estaba muy oscura y Tina me dijo, creo que mejor nos regresamos, ya me dio miedo. Y yo le dije, no seas miedosa, ya ves, no aguantas nada. En eso estábamos cuando de repente la casa se iluminó. Era una luz como azulada. La casa se veía preciosa, pero al mirarla daba un escalofrío que no me quiero ni acordar. Tina me dijo que nos fuéramos, pero no nos podíamos mover. Estábamos como pegadas al suelo. De repente vimos como una niña de aproximadamente unos 6 años nos saludaba con la mano desde la ventana. Estábamos pálidas del miedo. De repente las luces se apagaron y quedamos otra vez en penumbra, y escuchamos un grito que venía desde la casa y sentimos como algo nos empujó hacia el suelo. Caímos y nos levantamos enseguida. Habían sido los 5 minutos más largos de mi vida. Corrimos por donde habíamos venido y Tina llamó a su madre para que nos fuera a buscar, ya que estábamos temblando y doña Sara nos preguntó qué había pasado y se lo contamos todo. Ella nos dijo que en esa casa habían asesinado a una niña de 6 años y que había pasado como a las 10 de la noche, justo a la misma hora en que nosotras la vimos, y que después de haberla asesinado, la habían enterrado en esa casa. La verdad es que no sé si lo que nos dijo doña Sara sea verdad. Lo que sí sé es que la vimos ese día y nunca lo voy a olvidar. La posesión de mi tía. Corrió el año de 1998 en el estado de Michoacán, cuando mi tía Tere llevaba un tiempo sintiéndose mal de salud. Le habló por teléfono a mi mamá, comentándole de todos sus malestares y diciéndole que iría a visitarla. Para esto, mi tía en su casa veía muchas sombras, escuchaba ruidos y voces. También tenía muchas sensaciones como malos presentimientos. En fin, mi tía decía que sentía entumecido el cuerpo del lado derecho, su pierna adormecida, y aparte le dolía mucho. Antes quiero mencionar que mi tía tiene la habilidad de ver el aura de las personas. Se le facilita la lectura del café y de la mano, entre otras cosas. Todo esto es natural, ya que ella nunca hizo ningún curso ni nada por el estilo. Desde muy pequeña ha tenido estos dones sobrenaturales. Bueno, cuando mi tía, desesperada, llegó a la casa de mi mamá, decidió hablarle a un doctor para que la atendieran. Le realizaron estudios de sangre
radiografías y todo lo necesario que el doctor creyó conveniente. Pero en sus estudios médicos todo parecía haber salido muy bien, solo algo de anemia. Sin embargo, mi mamá sabía que mi tía no estaba bien, ya que sus ojos se veían tristes, su mirada perdida, la piel pálida, y también cambiaba la temperatura de su cuerpo de un extremo a otro, a veces muy fría, a pesar de que la temperatura ambiente era muy caliente, aproximadamente 38 grados. Mi mamá veía todo esto, pero jamás se imaginó que llegaría a ser algo tan terrible como lo que sucedió después. Pasaron los días y mi tía tomaba vitaminas y suplementos que el doctor le había recetado, pero ella seguía quejándose de los malestares. Entonces una amiga de mi mamá le recomendó llevarla con un curandero que hacía limpias y daba masajes en todo el cuerpo. Mi mamá pensó que tal vez con un masaje mi tía calmaría un poco sus nervios y se sentiría mejor, pero no fue así. Al llegar a la casa del curandero, mi mamá tocó la puerta y el señor salió. Se le quedaba viendo a mi tía con una cara de sorpresa, pero aún así las pasó hacia una pequeña sala dentro de su casa. Mi tía no hablaba ni decía ni una sola palabra. Solo se veían el curandero y ella fijamente hacia los ojos. En ese momento el señor empezó a rezar oraciones en latín y mi tía de la nada empezó a reírse a carcajadas muy fuerte. Mi mamá, penada, le dijo que se calmara y que se sentara en la silla, pero mi tía seguía riéndose, con una risa retadora y volteando los ojos hacia todos lados. Al ver esto, el curandero voltea a ver a mi mamá con una cara de preocupación y le dice: «Señora, ¿por qué no me dijo antes de lo que se trataba?». Pero mi mamá asustada respondió: «Señor, discúlpenme, no sé de qué me habla». En eso, la cabeza de mi tía empezó a moverse bruscamente hacia todos lados, mientras gritaba, y el curandero le ordenó a mi mamá detenerla, ya que su cuello se podía quebrar. Mi mamá le sostuvo la cabeza con sus brazos, mientras mi tía comenzó a decirle muchas groserías al curandero, burlándose de él, al mismo tiempo que aventaba espuma y saliva muy espesa por la boca. Mi mamá estaba muy asustada. No entendía aún nada de lo que sucedía, pero dice que la espuma que soltaba mi tía por la boca olía como animal, así como cuando pasas por un corral de animales. El curandero prendió incienso y rociaba alrededor de mi tía agua bendita. Fue entonces que las cosas empezaron a empeorar. Mi tía gritaba de una manera horrible y en un momento inesperado, con toda su fuerza aventó a mi mamá hacia la pared y brincó a la silla, quedando completamente parada sobre ella. Justo en ese momento, mi tía cayó desmayada y por fortuna alcanzaron a sostenerla en el aire para que no golpeara su cabeza. Al pasar todo esto, mi tía permaneció dormida durante 1 hora y después despertó. El señor le dio agua para que tomara, pero mi tía no recordaba nada de lo sucedido y tuvieron que explicarle todo. Dice mi tía que lo único que recordaba era que habían llegado a casa del curandero y que cuando mi mamá tocó la puerta y la abrieron, ella vio al señor con una cara de tamaño de 1,5 metros, con ojos y boca deforme, una cara en sí espeluznante. Después mi tía comenta que sintió una extraña fuerza que la jaló del pecho y de ahí no recuerda nada más. Pasado el mal momento, el curandero les explicó que los chakras de mi tía se abren muy fácilmente y permanecen abiertos. Por eso es tan susceptible a que otras entidades se introduzcan en ella. Le recomendó que vistiera por un tiempo con ropa de color morado y que rezara mucho. Hasta la fecha mi tía sigue haciendo todas las indicaciones que aquel curandero alguna vez le dijo. Y gracias a Dios no ha habido ningún problema. Sin embargo, a veces sigue escuchando voces o ve cosas, pero ya se encuentra mucho mejor. Mi tía tiene una fotografía que le tomaron cuando tenía esa entidad dentro de ella, supuestamente. En la foto se observan sus ojos con una mirada perdida y la expresión de la cara se ve maligna, pero creo que desde hace tiempo se deshizo de esa foto. Mi mamá dice que se asustó mucho, ya que ella no sabía lo que iba a pasar después. Como sea,
Yo creo que Dios los protegió a todos en aquel momento. El embarazo diabólico. Mi esposa y yo tenemos unos 4 años de casados y somos una pareja feliz, pero hay algo que nos perturbó mucho y fue enterarnos de que ella era infértil. Fuimos a muchos doctores, diversas opiniones, pero la conclusión siempre era la misma, así que dejamos de intentarlo. A pesar de la tristeza que da el saber que no podrás tener hijos, decidimos seguir adelante y ser felices solo nosotros dos. Sin embargo, una amiga de mi esposa le aconsejó ir a ver a un anciano, el cual al parecer podía lograr lo que la ciencia no, y hacer que mi esposa quedara embarazada. Yo me opuse, puesto que no creo en esas tonterías, pero la vi tan emocionada que no tenía fuerzas para negarle este pedido. Así que fuimos a ver al anciano. El lugar era una pequeña casita algo misteriosa. Al entrar, se podía sentir el olor a incienso y hierbas. El viejo estaba sentado en el piso y le dijo a mi esposa que hiciera lo mismo, pero dentro de un círculo hecho de velas rojas. Todo el asunto me estaba pareciendo de lo más siniestro, pero todo sea para que mi esposa sepa que al menos lo intentamos. El anciano tenía un rostro pálido, muy demacrado, y nos contó que hace mucho tiempo él tenía una pequeña niña como de 8 años, la cual había muerto por una rara enfermedad, la cual ni él pudo evitar con todos sus rezos y pócimas, pero que no se daba por vencido, y sabía que algún día la vería de nuevo. Tenía una foto de la niña, la cual era muy bonita, pero parecía que le faltaba el dedo medio de la mano derecha. En fin, puso su mano sobre mi mujer, dijo unas palabras extrañísimas y nos fuimos de aquel lugar. Al cabo de unos meses, cuando ya por fin confirmábamos que no había sido más que otra pérdida de tiempo, sucedió el milagro. Mi mujer regresó a casa feliz, diciéndome que estaba embarazada. Yo no lo podía creer, y ambos lloramos de felicidad. En ese momento no pensábamos que el anciano tuviera algo que ver. La verdad no importaba. La felicidad que nos embargaba era lo único importante. Lástima que la felicidad que sentíamos fue desapareciendo al pasar los primeros 2 meses de embarazo. Mi esposa sufría de horribles pesadillas. Tenía visiones de que todas las noches la visitaba una niña pequeña, que subía a la cama y le acariciaba la barriga, pero aquella niña estaba lejos de ser normal. Ella me decía que solo su presencia la hacía sentir como si le robaran el aire, y sentía un mal olor en la habitación. Yo no sentía nada, aunque estuviera durmiendo al lado de ella, pero cada vez que despertaba sudando y sobresaltada, se abrazaba fuertemente a mí y lloraba aterrada. Las cosas se intensificaron al pasar de las semanas. Sus visiones comenzaron a afectarme a mí también. Yo despertaba de madrugada porque sentía la presencia en nuestra habitación y vi claramente cómo una niña, a la que no le podía ver el rostro, parecía más bien una sombra, entraba lentamente al cuarto. Yo estaba petrificado y no podía mover un músculo, solo movía los ojos. La niña se subió a la cama junto con nosotros y yo la observaba mientras acariciaba la pancita de mi amada esposa, donde estaba mi hijo formándose. Mi esposa no reaccionaba y las lágrimas de impotencia salieron de mis ojos. Luego la niña se acercó a mi oído y dio un grito espeluznante antes de desaparecer. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás tan alterado? No pasa nada, mi amor. Solo tuve una pesadilla. Tú también la viste, ¿verdad? No me lo niegues. Ya te dije que no fue nada. Duerme. Recuerda que mañana vamos a lo del ultrasonido para ver al bebé. Yo no podía decirle lo que había visto. Eso solo la perturbaría más, puesto que yo ya estaba aterrado. Fuimos al ultrasonido para ver por primera vez a nuestro hijo querido. Las primeras imágenes eran lindísimas. Mi esposa y yo llorábamos de felicidad, pero el doctor, examinando más a fondo,
observó una anomalía muy extraña en nuestro bebé. Al parecer, una de sus manitas no se había formado por completo y daba la impresión de que el dedo medio de la manita derecha simplemente no estaba. Fue algo muy triste, pero lo íbamos a querer como fuera. Al llegar a casa, mi esposa estaba muy nerviosa. Parecía estar muy aterrada y confundida. Gonzalo, ¿recuerdas hace meses cuando fuimos a ver a ese anciano para que nos ayudara? Claro que sí, mi vida. ¿Qué te ocurre? ¿Qué no recuerdas? Que él tenía una niña que murió hace mucho y que casualmente le faltaba el mismo dedo que a nuestro bebé. Y ahora que lo pienso, la chiquilla de esa foto se siente como la que se ha estado presentando en mis pesadillas. ¿Será que acaso... Por favor, Amalia, no pienses eso. Es solo una casualidad. ¿Acaso crees que su hija va a reencarnar en nuestro hijo? Eso es imposible. No creo en esas cosas. Ya cálmate y no llores. Gonzalo, no te lo había dicho, pero hace un momento, antes de salir, el doctor me dijo que no va a ser un niño. Tendremos una niña. Ese comentario me heló la sangre, porque aunque yo lo negara, estaba realmente asustado. Y por más que lo negara, eran demasiadas las coincidencias. Sin decirle a mi esposa, decidí ir a hablar con aquel anciano, el cual ya no se encontraba en aquel lugar. Su casa y él habían desaparecido. Pregunté y nadie sabía de su paradero. Eso me dejó aún más preocupado. Al regresar a casa, mi esposa dormía en el sofá. Intenté levantarla y llevarla a la cama, pero de repente se despertó gritando muy angustiada. ¡Sácala! ¡Sácala, por favor! ¡Sácala de dentro de mí! ¿Pero qué te pasa aquí? Amalia se arrancó la camisa y al verle la barriga casi me muero del terror. Se apreciaban unas manos tratando de salir por debajo de su piel. Se movía por todos lados como buscando una salida de su cuerpo. Ella gritaba de dolor y yo no sabía qué hacer. Las cosas en la casa comenzaron a caerse. Las mesas y sillas temblaban. Realmente era algo aterrador. Algo más allá de lo que yo jamás hubiera pensado que podía pasar. Yo estaba muy asustado, pero no iba a dejar que mi esposa muriera, así que la desnudé, la puse en posición de parto y, a pesar de que no dejaba de gritar, intenté sacar a ese bebé o lo que fuera dentro de ella. Así que introduje mi mano y sentí que toqué su cabeza. Empecé a extraerla y se escuchaban ruidos raros en toda la casa. Una fuerza invisible me arrojó lejos y mientras estaba ahí en el suelo, tratando de no desmayarme, vi cómo por sí sola esa cosa salía del cuerpo de mi esposa, la cual ya no gritaba. Lo primero que vi fue su mano de 4 dedos, luego la otra, la cabeza con cabello largo y negro, sus ojos eran negros como la noche. Cayó al suelo llena de sangre y con la placenta de mi esposa. Rasguñaba el piso con sus largas y tenebrosas uñas. Definitivamente era la niña de la foto, que ya no era un feto ni un bebé. Era una niña de 8 años, pero no linda como en la foto. Esto era otra cosa, algo infernal. Aunque estaba aterrado y petrificado, logré sacar fuerzas y tomé un arma que tenía en casa y le disparé en la cabeza a aquella cosa hasta que dejó de moverse. Luego corté el cordón umbilical de manera rudimentaria y llevé a mi esposa al hospital, donde lograron salvar su vida. Varios meses después, aún no hemos podido olvidar esa experiencia tan terrorífica, pero estamos tratando de seguir adelante. Sin embargo, algo me tiene intranquilo. Desde hace unos 4 días, me parece ver a aquel anciano parado frente a nuestra casa, tomado de la mano de una pequeña niña. Pero al tratar de acercarme a él, simplemente desaparece. Siento que aún nos vigila. Mi esposa está embarazada otra vez. Hoy fue a hacerse el ultrasonido. Yo no fui, porque quería que ella me sorprendiera. Es aquí donde ella llega con la noticia. Mi amor, por fin llegas. Estaba ansioso por saber qué tendremos. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Estás pálida. Amalia, mi amor, háblame. ¿Qué viste en el ultrasonido? Mi esposa no puede responderme. Está paralizada de miedo. Y yo también.
Para terror de ella y del mío, el feto que lleva adentro, nuevamente le falta un dedo. Y tiene rasgos de ser la niña nuevamente. He seguido viendo al anciano junto a la niña, al parecer. Cada vez que Amalia quede embarazada, será de esta niña. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.